clase. Nada, la clase de hoy ya sabes que vamos a abordar un poco del tema de trabajo y energía. ¿Ok? Vamos a tratar de abordar todo el tema de trabajo y energía. Y bueno, yo voy a ir trabajando con las fórmulas que tiene la guía con la que tú estás trabajando, pero hay cosas que obviamente yo voy a irle agregando. Yo hago mucho énfasis en el trabajo conceptual, como siempre te he dicho. Entonces, vamos a ir leyendo en conjunto y a medida que vayan saliendo algunas cosas, yo las voy a ir agregando. Bien. ¿Estás viendo mi pantalla, Rocío? Sí, profesor. Voy a traer la guía, ¿ya? Ya, vaya rapidito. Ahí te espero. Ya. Acá la tengo. Ok, perfecto, Rocío. Vamos entonces a iniciar. A ver, ¿tú tienes alguna idea previa de lo que es el trabajo mecánico o el trabajo en física? ¿Algo que recuerdes? Parece que es una fuerza. Ok, En realidad no me acuerdo. no es una fuerza. El trabajo mecánico, digamos, es una magnitud física que no, o sea, depende de una fuerza, sí, depende de una fuerza, pero no todas las fuerzas hacen trabajo, ¿ok? Y yo quiero que tú asocies, vamos a empezar asociando el trabajo mecánico con el trabajo como nosotros lo conocemos, o sea, ¿qué es mi trabajo? O sea, yo como hombre, cabeza de familia, yo necesito un trabajo, ¿ok? Y el trabajo para mí es algo que me ayuda a avanzar, ¿ok? Algo que me ayuda a mantener a mi familia, algo que me ayuda a tener un sueldo, una remuneración que me permita comprar mis cosas y avanzar en la vida, ¿ok? Entonces, si yo asocio ese concepto de trabajo tal como lo conocemos con el trabajo en física, se parece un poco, ¿ok? Cuando hay trabajo, es decir, yo puedo decir que hay trabajo es cuando la fuerza que yo estoy haciendo o la fuerza que yo estoy aplicando genera un beneficio o algún resultado, digámoslo así, ¿ok? Si la fuerza que yo estoy aplicando no me genera ningún beneficio, entonces yo no estoy trabajando. Yo estoy haciendo otra cosa, pero eso no es un trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Supongamos que yo tengo una caja, ¿ok? Una caja de masa, no sé, cualquiera, 10 kilos, ¿ok? Y yo a esa caja la voy a empujar para moverla, ¿ok? Yo puedo aplicarle una fuerza de, a ver, vamos a ponerle una fuerza de 20 newtons. Si yo le aplico una fuerza de 20 newtons, ¿ok? Y la caja no se mueve, ¿cuál va a ser el trabajo total? 0, porque el trabajo es la fuerza que tiene resultado. Exactamente. Tiene que haber un resultado. Si no estoy generando ningún resultado, no va a haber trabajo. Y en física ya podemos hablar de la fórmula física, digamos, la fórmula del trabajo se representa con la letra W, porque viene de work en inglés, trabajo, ¿ok? W mayúscula es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Voy a poner aquí por el desplazamiento. ¿Ok? Fuerza por desplazamiento. Entonces, si lo analizamos físicamente, este ejemplo que te estoy dando, la caja no se está moviendo, y si la caja no se está moviendo, ¿cuánto vale el desplazamiento? 0. 0. Entonces, yo puedo multiplicar cualquier fuerza, si quieres 20.000 newtons,
pero esos 20.000 newtons multiplicados por 0 va a dar que no hay trabajo. El trabajo es 0 también. ¿Sí se entiende? Profe, ¿el trabajo es una magnitud vectorial? No. El trabajo es una magnitud escalar. ¿Ok? Y te voy a explicar por qué. Bueno, ya va. Vamos a hacer otro ejemplo y después te explico por qué. El trabajo es una magnitud escalar. Vamos a empezar por ahí. Ya te voy a explicar por qué. Vamos a tomar un momento. Ok, vamos a ver entonces. ¿Qué pasaría si yo tuviese un desplazamiento mayor? Vamos a suponer que esta caja yo la empujé con esos mismos 20 newtons y la caja se movió o se desplazó 10 metros hacia la derecha. ¿Cuál sería ese trabajo total ahora? 200. 200. ¿Y 200 qué? Mm, Si yo multiplico 20 newtons por 10 metros, ¿qué unidad física me generaría ese newton por metro? ¿Lo has visto alguna vez? eh, no, pero ahora El desplazamiento solo se mide en metros, ¿no? Sí, o sea, en el sistema internacional su unidad es el metro. Yo igual puedo medirlo en centímetros, en milímetros, Sería cualquier unidad de como distancia. kilogramos por metro al cuadrado dividido en segundo al cuadrado. Correcto. Si tú descompones el newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Y al multiplicar metro por metro, te quedaría metro cuadrado también. ¿Sí se entiende? Esta Sí, unidad, Rocío, tal como la estamos viendo, es el joules, ¿ok? Yo te había hablado ya un poco en las clases anteriores del joules, que se representa con la J mayúscula. Yo puedo sustituir toda esa unidad por 200 joules, simplemente. Es raro que esta guía, por lo menos aquí al principio, no habla del joules como tal, pero el joules viene siendo una unidad de energía, ¿ok? Y el trabajo tiene muchísimo que ver con la energía, ¿ok? Cuando yo genero un trabajo, estoy gastando energía o estoy transformando una energía, digámoslo así, ¿ok? Yo estoy transformando una energía en trabajo, digámoslo así. Vamos entonces a ver por qué el trabajo es una magnitud escalar. Te voy a explicar esto. Fíjate que aquí está la fórmula y la fórmula te la dan como la multiplicación de las magnitudes de los vectores, fuerza y desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma. ¿Ok? Esta multiplicación que tú estás viendo aquí es el producto punto de vectores o producto escalar. Yo no voy a hacer tanto énfasis en esto porque sería como irnos muy a lo profundo, ¿ok? Pero te voy a hablar un poco de lo que es el producto escalar de vectores. Cuando tú multiplicas dos vectores escalarmente, y voy a hacer el análisis con distintas fuerzas, vamos a verlo con distintas fuerzas. Vamos a suponer que este es el desplazamiento y vamos a suponer que la fuerza que yo estoy aplicando es una fuerza hacia arriba y hacia adelante. ¿Ves? Vamos a suponer que la fuerza sea esta. Entonces, cuando tú multiplicas escalarmente dos vectores, lo que estás es viendo la proyección ortogonal, se llama así también. Yo, para decirlo de una forma más sencilla, yo le digo la sombra. ¿Ya? Si yo veo qué sombra genera esa fuerza con respecto al desplazamiento, ¿ok? ¿Qué sombra genera? Entonces, dependiendo del ángulo que tú tengas, vas a tener una sombra diferente. Vamos a suponer, en este caso, el ángulo es de 30 grados. Vamos a hacer el dibujo
A ver, ¿cómo hago para que el dibujo se vea mejor? Porque ahí lo veo muy cargado. Voy a borrarlo, hacerlo un poquito más grande para que se vea un poco mejor. Tenemos acá el desplazamiento y esta va a ser la fuerza. ¿Ok? No importa cuánto sea el ángulo, pero lo importante es que cuando yo hago el producto escalar de los vectores, lo que yo busco es, como te decía, la proyección ortogonal, es decir, la sombra que genera la fuerza sobre el desplazamiento. Entonces, si yo veo esa sombra, es solamente esta distancia. ¿Sí me entiendes un poco, Rocío? ¿Sí? Entonces, cuando tú evalúas esa ¿Cómo se multiplicación, llamará esa sombra? ¿cómo? ¿Cómo se llama esa sombra? Proyección ortogonal, así se llama en matemática. Eso en física muy poca gente lo explica así, pero este es un análisis matemático de lo que es el trabajo mecánico. Proyección ortogonal. Es la sombra de la fuerza sobre el desplazamiento, ¿no? Exactamente. O lo que es lo mismo, el primer vector sobre el segundo. ¿Ok? Es la sombra del primer vector sobre el segundo que se está multiplicando por un producto escalar, ¿ok? Y aquí hago énfasis en esto porque en los vectores, cuando tú ves producto de vectores, si tú escribes en Google producto de vectores, a lo mejor te aparece el producto cruz. El producto cruz es diferente. Ahí se utiliza la regla de la mano derecha, ahí por lo general son vectores que tienen 3 coordenadas, es decir, que son vectores en el espacio, entonces es diferente. El producto escalar es diferente al producto cruz, ¿ya? Entonces, no quiero ahondar tanto, voy a tratar de explicarte un poco, no voy a darte mejor las coordenadas porque sería ahondar mucho. Voy a explicarte eso, de la proyección ortogonal. Vamos a partir de ahí y partiendo de ahí, analizamos lo que dice acá la guía. Fíjate lo siguiente, esto es suponiendo que el ángulo que forma estos dos vectores está entre 90 y 0 grados, ¿ok? Es un ángulo agudo. Podemos decir que ese dibujo representa un ángulo agudo, un ángulo de 45, un ángulo de 30 grados. Y esa sombra, como puedes ver, esta sombra será más pequeña o más grande que la fuerza, que la magnitud de la fuerza. Yo creo que más pequeña. Es más pequeña, necesariamente, sin lugar a dudas, ¿ok? Sin lugar a dudas, esta sombra roja es más pequeña que la fuerza porque ahí la fuerza es una hipotenusa, ¿ya? Y sabemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí. Ok, Rocío, muy pendiente entonces. Recuerda entonces que esa proyección ortogonal es como la sombra que genera esa fuerza sobre el desplazamiento. O lo que es lo mismo, es el cateto que está ahí debajo de la fuerza, si se forma aquí un ángulo de 90 grados. De cualquiera de esas formas que lo entiendas, está bien. ¿Qué pasaría, Rocío, si el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento es de 90 grados? Si el ángulo fuese de 90 grados, vamos a llamar aquí tita, aquí está el desplazamiento y aquí está la fuerza. Si el ángulo es de 90 grados, ¿qué pasaría? ¿Cuánto valdría la proyección ortogonal ahí? ¿Cuál sería la sombra? Yo creo que la sombra sería igual que el vector fuerza. ¿Igual que el vector fuerza? No. Si tú le colocas la lámpara o la linterna aquí arriba del vector fuerza, ¿ok? Los rayos de luz van a ir así hacia abajo, ¿ok? La sombra que genera este vector sobre D es simplemente un punto. ¿Sí te lo imaginas, Rocío? Sí. ¿Sí? Segura. ¿Me estás entendiendo bien? Sí, sí. Ya, pendiente por ahí. Si tienes alguna duda, no te enrolles y me dices de una vez, porque esto no es, o sea, no es muy difícil, pero tampoco es papaya. No es lo más fácil del mundo. Entonces, fíjate eso.
la lupa o perdón, la linterna siempre se coloca arriba del vector fuerza. Entonces, en este caso, si tú lo colocas arriba, la sombra que va a dejar es un punto. Y un punto, la distancia de ese punto o la magnitud de ese punto es 0. ¿Ok? En este caso, el trabajo es 0. ¿Ya? Y esto lo puedes explicar tú porque la fuerza que tú estás ejerciendo no tiene nada que ver con el desplazamiento. O sea, no hay nada que se esté aprovechando de esa fuerza para el desplazamiento. ¿Sí me entiendes? Ah, sí, Porque es porque como que tú quieres levantar la mesa hacia arriba, pero la mesa no se mueve hacia arriba, sino que se mueve hacia adelante. Entonces, ah, no, el trabajo que estás haciendo, o la fuerza que estás haciendo, mejor dicho, no genera ningún trabajo. ¿Sí se entiende? sí. Ok. O lo que es lo mismo, yo podría decir que si estoy empujando la mesa hacia abajo, si estoy empujando la mesa hacia abajo, y la mesa se empieza a mover es hacia adelante, o se está moviendo hacia adelante de cualquier otra forma, hay otra fuerza, hay otras cosas que están afectando ahí ese movimiento. Igual el trabajo que yo estoy haciendo es 0 porque no hay nada que se aproveche de mi fuerza para ayudar a ese desplazamiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y Ok, además es porque tampoco genera esta proyección ortogonal, ¿no? exactamente. La proyección ortogonal ahí es 0. Cuando es un punto se dice que es adimensional, no tiene magnitud, no tiene tamaño, distancia, eso. Ok, entonces ahora yo puedo hacer también otro análisis. Partiendo de ese mismo análisis, aquí vimos lo que son los ángulos agudos, aquí vimos un ángulo recto. ¿Cuál sería el otro tipo de ángulo que me falta, Rocío? El obtuso. El obtuso, ¿ok? Supongamos entonces, bueno, ya me salió en rojo, voy a hacerlo en rojo. Supongamos entonces que la fuerza va en este sentido y el desplazamiento va en este sentido. Entonces, el ángulo que se forma aquí es obtuso, ¿cierto? Sí. Y ahora te pregunto, Rocío, en este momento, ¿cómo sería la proyección ortogonal? ¿Cómo puedo Mm, dibujar yo aquí la proyección ortogonal? a ver. Como que no la logro reconocer. Vamos a imaginarnos que ponemos la linterna aquí arriba. ¿Ok? Ahí está la linterna. ¿Cuál sería la sombra que deja esa fuerza en el desplazamiento? En este Mm, caso, si yo veo, por ejemplo, esta fuerza como tal, no va a generar ninguna sombra sobre el vector desplazamiento, ¿ok? Digamos, el vector de desplazamiento va a recibir toda la luz directa. Ahí no hay sombra. ¿Sí, sí lo ves? ¿Ok? Aquí llega la luz directa. ¿Sí te lo imaginas ahí? no hay sombras porque... Ah, Ahí no hay sombra porque la luz llega directa sobre el vector D. ¿Sí lo ves ahí? Pero si yo veo digamos, la proyección de ese vector D, que sería la parte a la izquierda, ¿ok? Como si yo continuara el vector en esa línea recta, ¿ok? Aquí sí voy a tener sombra. Esto va a ser la sombra o la proyección ortogonal de esa fuerza sobre el vector D o sobre la recta que contiene el vector D. ¿Sí, sí me entiendes un poco, Rocío? Eso. Ahí sí ves la sombra. la última parte me confundí un poquito. Ok, vamos a ver, vamos a revisarlo bien entonces, para que no te confundas. Aquí voy a escribir el ángulo otra vez. Ajá, fíjate lo siguiente. Si yo veo, por ejemplo, aquí el vector desplazamiento como tal, está descubierto. Está descubierto totalmente. Cualquier rayo de luz que vaya ahí arriba va a llegar directamente al vector D.
No hay problema ahí, ahí no va a haber sombra en este momento. Pero si yo veo la parte de la proyección, digamos, hacia atrás del vector D, ahí es en donde se genera una sombra. Y si yo veo, aquí está, digamos, el ángulo recto que yo siempre busco con la proyección ortogonal, estaría de este lado, ¿ya? Entonces, la sombra es esa parte azul que rayé. Esa sería la sombra. Y Ah, ya entendí. como no está en el vector D, sino en su proyección, en su, no sé cómo decirle, si proyección o decirle su extensión, como quieras llamarlo, digamos, en su opuesto, vamos a llamarlo así. La sombra no está en el vector de desplazamiento, sino en su opuesto. Quiere decir que aquí el trabajo va a ser negativo. ¿Ok? Aquí el trabajo es negativo. No sé cómo escribirte. Ah, porque la sombra no está en el desplazamiento, está en el Por, opuesto. está en su opuesto, exactamente, exactamente. ¿Ves? Entonces, esas cosas, hasta aquí yo creo que va súper bien. Si me entiendes esos tres dibujos, vas a entender bastante bien lo que es el trabajo mecánico, ¿ok? Lo importante es eso. Yo estoy aplicando una fuerza y si esa fuerza va en el mismo sentido de mi desplazamiento, la estoy aprovechando. Puede ser que la esté aprovechando toda o puede ser que esté aprovechando una parte de esa fuerza, ¿ok? Que, por ejemplo, en este ejemplo que escribimos de primero, ahí no se está aprovechando toda la fuerza, estoy aprovechando una parte de la fuerza, ¿ok? Pero en este primer ejemplo, perdón, en este segundo ejemplo que está acá, ahí vemos que no estoy aprovechando nada de la fuerza, ¿ok? Ahí el trabajo mecánico es cero. Y en este tercer ejemplo, lo que yo estoy indicando es que la fuerza está entorpeciendo al desplazamiento, más bien, yo voy en contra del desplazamiento. Por eso el trabajo es negativo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ves? Entonces, aquí es como que está trabajando el impostor de Among Us. Ah, Este es el impostor. ¿Ves? Porque la fuerza que está aplicando está en contra del desplazamiento. Ese es el impostor. ¿Ya? ¿Sí se entendió? sí. Ok, ok. Yo te voy a hacer un cuarto ejemplo, Rocío, que es donde yo aprovecho la fuerza máxima, donde toda la fuerza se aprovecha para el trabajo mecánico, que es este mismo ejemplo que vimos de primero. ¿Ok? En este ejemplo, digamos, la fuerza que yo estoy aplicando, que es 20 newtons, ¿ok? Tiene la misma dirección del desplazamiento. ¿Sí lo ves ahí? Sí. Y si las dos fuerzas tienen la misma dirección, vamos a suponer que el desplazamiento es 10 metros. Bueno, ya, perdón, voy a quitarle la cantidad. Ya no me interesa la cantidad, voy a hablar solamente del vector desplazamiento. Voy a llamarlo D. Y vamos a suponer que la fuerza está aquí encima de ese vector de desplazamiento porque tienen la misma dirección de F, ¿ok? Ahora te pregunto, Rocío, ¿cuál es el ángulo que forman esos dos vectores ahí? Ángulo cero. El ángulo es cero, correcto, ¿ok? Si el ángulo es cero, entonces el coseno del ángulo es 1. Y si quieres lo buscas en tu calculadora, Rocío. Siempre que el ángulo valga 0, entonces el coseno del ángulo, que es lo que me dice aquí la fórmula, el coseno del ángulo va a valer 1 cuando el ángulo sea 0. ¿Ya? Por lo tanto, simplemente voy a multiplicar las dos magnitudes de la fuerza y el desplazamiento, que fue lo que hice en ese ejercicio. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ves? Ya entendí. Eso de multiplicar directamente, de multiplicar directamente fuerza por desplazamiento y ya, eso solamente puedes hacerlo cuando la fuerza esté en la misma dirección del desplazamiento. ¿Ok? Porque ahí ya tú estás suponiendo que el coseno del ángulo
eso es 1. Y multiplicar por 1, ya sabes que es lo mismo. ¿Sí? Sí. Ok, Rocío, ya sabes que la fórmula correcta para calcular el trabajo es esta que está aquí debajo, que incluye el coseno del ángulo, ¿ok? Es la multiplicación de las magnitudes de la fuerza y el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Apréndetela así, coseno del ángulo que forma. Ahora, Rocío, cuando tú colocas un ángulo que está entre 90 y 0, que es un ángulo agudo, el coseno de ese ángulo siempre va a estar entre 1, ya va, ¿cómo es? Vamos a vamos a ver cómo. El coseno del ángulo agudo siempre va a estar entre 1 y el máximo va a ser 0, no, el 0, sí, entre 1 y 0, siempre va a estar. Entre 1 y 0, o sea, siendo 1 cuando es 0 y siendo 0 cuando es 90 grados, ¿ok? Porque cuando el ángulo sea 90 grados, el coseno de 90 va a ser 0. Ahí el coseno de 90 grados es 0. Por eso es que ese trabajo resulta 0 en la fórmula, ¿ya? Y cuando tú tengas un ángulo de mayor de 90 grados, ¿ok? Ángulo mayor a 90 grados, es decir, un ángulo obtuso, entonces el coseno de ese ángulo va a ser negativo. Es negativo, está entre 0 y 1, negativo. Entre menos 0,1 y menos 1. ¿Y Sí, el sí. coseno de 90? El coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 0, Ah, ¿sí? por Si eso es que tienes... no hay trabajo. Correcto, por eso es que esa fórmula da 0. Por eso es que esa fórmula en el trabajo da 0. ¿Ves? Todo lo que te estoy diciendo, Rocío, si quieres lo verifica en la calculadora. No te hago mayor énfasis ahí con la trigonometría. A mí me encanta explicar la trigonometría, pero sé que para este tema no te lo están pidiendo. Entonces lo que estoy haciendo es un trabajo más conceptual. ¿Sí? ¿A usted le gusta mucho la trigonometría? Sí, de verdad que es una de las partes de la matemática que más me gusta. Y para serte sincero, tengo tiempo que no lo doy. Yo creo que desde que llegué a Chile no doy trigonometría así como me gustaba darla estando en Venezuela. Pero sigue siendo algo que me gusta mucho. Pues sí. Entonces, fíjate lo siguiente, Rocío. Aquí te hablan de las unidades. Aquí te dice que el trabajo es W mayúscula y se representa en joules. Es lo único que te dice el libro. No te explica esa J por ningún otro lado. Pero ya tú sabes que es el joules y que es lo mismo que kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. La fuerza da en newtons y el desplazamiento va en metros. Y este ángulo alfa es el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. ¿Ya? Ahí esta guía te explica brevemente por qué el ángulo, a ver, cuando el ángulo es 90, el trabajo es 0. Cuando el ángulo es 90, el trabajo es 0. Si el ángulo es menor de 90, por lo tanto, el trabajo va a ser positivo, que es lo que te dice aquí. Y si el ángulo es 0, la fuerza y el desplazamiento son paralelos y por lo tanto, el trabajo se obtiene como fuerza por desplazamiento. ¿Ves? Que es lo que yo te explicaba ahí arribita. Vamos a borrar la pizarra ya y continuamos. Ok. Ok, Rocío, aquí está otro concepto que también está muy relacionado. Siempre se ven juntos trabajo, energía y potencia. Yo hubiese preferido explicar primero la energía, pero bueno, vamos a seguir este mismo orden, no importa. La potencia es simplemente cuánto trabajo estoy haciendo por unidad de tiempo. Okay, es como una velocidad del trabajo. Vamos a verlo así. La potencia mecánica se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Hasta ahí está
perfecto ese concepto, ¿ok? La rapidez con que se realiza un trabajo. O también se puede describir la potencia como la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo, ¿ok? Fíjate que aquí está la fórmula. No confundas esta P de potencia con la de cantidad de movimiento, ¿ok? La P de cantidad de movimiento es un vector, ¿ok? Y es minúscula, esa P de cantidad de movimiento. Esto es cantidad de movimiento, que fue lo que vimos en la última clase. Y esta P de potencia es una P mayúscula, ¿ok? Es una P mayúscula. Y para calcularlo, lo que hago es dividir el trabajo realizado dividido entre el tiempo que tardé en hacer ese trabajo, ¿ok? La unidad en la que se mide la potencia es en watts. Esa W, que ahora te aparece ahí como mayúscula, son los watts. ¿Has visto alguna vez la palabra watts en algo? Además del jugo, que no sea el jugo watts. Creo que Watt fue un físico, ¿no? Sí, fue un físico. Pero ¿en dónde has visto? A ver, de tu vida, digamos, no hablemos Ah, de la en física. la, ¿En las qué? en la ampolleta. Exactamente, en las ampolletas, ¿ok? Esas ampolletas tienen una potencia, es una potencia eléctrica en este caso, obviamente. Pero eso significa, eso me indica a mí cuánta energía consume esa ampolleta por unidad de tiempo, ¿ok? Mientras más watts tenga esa ampolleta, más energía va a consumir, porque más trabajo hace. ¿Sí se entiende? Ah, ya. ¿Ves? Entonces, por eso, obviamente, aquí en Chile la electricidad es cara. Entonces, yo tengo que buscar una buena relación entre luminosidad y potencia. ¿Ok? Si yo busco una ampolleta que tenga muy poca potencia, seguramente va a generar menos luz. Pero si busco una ampolleta que tenga muchos watts, 100 watts, no sé, 150 watts, ya es para iluminar un parque, un patio o algo así más grande. Por lo tanto, va a consumir más electricidad y me va a salir más cara la electricidad, ¿sí? Entonces, por eso, la importancia de las ampolletas fluorescentes, las ampolletas fluorescentes tienen mejor luminosidad consumiendo menos watts. Eso es lo que hacen las ampolletas fluorescentes. ¿Ves? Por ahí vamos viendo un poquito de todo. ¿Sí se entiende hasta ahora, Rocío? ¿Vas entendiendo bien? ¿Vas siguiéndome el hilo? Súper bien, profesor. Perfecto, perfecto. Ahí, fíjate que yo le hablo un poquito de todo. Entonces, es eso. Ah, bueno, aquí estaba escrito. No lo había leído. Un watts equivale a un joule por segundo. ¿Ok? Otra unidad de potencia, por ejemplo, que tú puedes leer en algún libro de física, conseguir por ahí, y es como que la más famosa de las que, además del watts, es el caballo de fuerza, ¿ok? Los caballos de fuerza se usan mucho en los automóviles, en los motores. Y aparecen, digamos, en las especificaciones de un motor como HP. HP son los horsepowers. Yo soy malo en inglés, pero algo así se escribe. Caballos de fuerza. Horsepowers. Entonces, lo representa con la letra HP y significa la fuerza que hace no sé cuántos caballos para mover una cantidad. La verdad que no recuerdo ahorita cómo definen los caballos de fuerza. No, creo que son 4 caballos. 4 caballos para mover 1000 kilos, creo que es. No estoy seguro. Habría que buscarla por ahí. Pero en definitiva, Rocío, esas son las dos unidades más utilizadas, los watts y los caballos de fuerza. Unidades de potencia. Vamos a ver ahora el tema de la energía, ¿ya?
Y hablando de la energía, ya después vamos a irnos a resolver ejercicios como tal. Energía cinética. Ok. Yo te voy a hablar de energía mecánica primero. La energía mecánica puede ser de dos tipos. Bueno, quizás más. La energía mecánica, yo la puedo separar en energía cinética, en energía potencial gravitacional, y la otra que no aparece aquí en este escrito sería la energía potencial, voy a escribírtelo aquí, energía potencial elástica. ¿Recuerdas algo de lo que te hablé de la energía potencial elástica? Más o menos. La energía potencial elástica es la que se genera en un resorte, ¿ok? Mm, Esa energía potencial elástica es la que se genera en un resorte. Estos tres tipos de energía que te mencioné aquí son energías mecánicas, ¿ya? Todas las demás son de otro tipo, pero estas son energías mecánicas. Y las más utilizadas, obviamente, son la energía cinética y la energía potencial gravitatoria o gravitacional. La energía cinética, ya como te lo había dicho antes, es la energía asociada con cuando un cuerpo está en movimiento. Está en movimiento implica que tiene una velocidad. Bien, y para calcularla, la fórmula va a ser la siguiente. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. O lo que es lo mismo, como te la había escrito yo, masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Cualquiera de esas dos fórmulas obviamente son equivalentes, significan lo mismo. ¿Ya? Y tal como te había dicho, Rocío, depende entonces de la masa y de la velocidad que lleve ese móvil. No es lo mismo o no es la misma energía que tiene un camión un camión de 2 toneladas que va no sé, 50 kilómetros por hora, a decir un auto pequeño de 1 tonelada que va a 100 kilómetros por hora. ¿Cómo puedo calcular yo esas dos energías cinéticas, Rocío? La masa 1 es 2 toneladas. 2 ton. Y la velocidad es 50 kilómetros por hora. Y el segundo caso, masa 2 es 1 tonelada y la velocidad es 100 kilómetros por hora. ¿Cuál tendrá mayor energía cinética? ¿Y cómo lo puedes resolver? ¿Me escuchas, Rocío? sí, no, que lo estaba aplicando como usted me enseñó, que dijo que eh, en este caso, ya, 2 toneladas, pongámosle que es M, y 50 kilómetros por hora es V. Entonces, al lado en masa 2, podríamos poner M dividido en 2, Correcto, y en la velocidad 2 sería 2V. correcto. Y ahora, ¿cómo comparo esas energías cinéticas? Eh, vemos que mm, yo creo que van a dar el mismo resultado, No creo, ¿no? A ver. no creo. Vamos a ver. La verdad, no sé qué Ah, resultado va a no, dar, pero no porque es creo que al den el mismo cuadrado. resultado. No, porque la velocidad es al cuadrado. Correcto. Entonces, si ahora hacemos el análisis,
Si quieres me dices aquí, yo lo voy escribiendo, o lo haces tú y después me dices cómo te quedó. Ya, lo hago yo. Dale pues, te espero. No hay apuro. Me quedó m por v al cuadrado. Ok, vamos a ver, ¿cómo lo hiciste? La, Aplicando la fórmula. la masa aquí es masa media. Sí. Luego, ¿la velocidad cómo te quedaría? Me quedaría 4 Ok, v al cuadrado. 4b al cuadrado, perfecto. ¿Y esto está dividido entre cuánto? Dividido en 2, pero lo podemos pasar al tiro multiplicando por 1/2. Ok, yo lo voy a dejar aquí dividiendo en 2. Si yo multiplico aquí 2 por 2, da 4, ¿cierto? Me da- Esto da Sí, 4 se puede y ir yo con puedo el... cancelarlo con el otro. Y me queda simplemente que la energía cinética 2 es masa por velocidad al cuadrado. Tal cual, sin el partido entre 2. Entonces quiere decir, ¿cuál energía cinética es mayor? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. ¿Y cuánto mayor es? Mm, el doble. Es el doble de la primera, exactamente. ¿Ves? A pesar de que el objeto tenga la mitad de la masa, ¿ok? Del primer objeto y su velocidad es apenas el doble del primero, la velocidad es quien me determina con mayor magnitud cómo va a ser esa energía cinética, ¿ok? Entonces, la energía cinética depende sobre todo es de la velocidad. Obviamente, no te voy a decir que te olvides de la masa, tienes que seguir tal cual la fórmula, pero lo que quiero que analices aquí es que si la velocidad es el doble, manteniendo la masa igual, ¿ok? Ahora vamos a tener una energía cinética que es el cuádruple de la original. ¿Sí me entiendes eso? Ah, Si yo mantengo las masas iguales, voy a escribírtelo aquí para no hablarlo tan en el aire. A masas iguales, el doble de velocidad implica el cuádruple de energía cinética. Perdón, el cuádruple. Sí, el cuádruple. El cuádruple de energía cinética. Anota eso por ahí porque probablemente te salgan alguna pregunta. Estoy seguro que te van a hacer preguntas sobre eso. sí, es el cuádruple. Lo acabo de calcular. Claro, porque obviamente cuando lo elevas al cuadrado se multiplica por 4 y ese 4 queda multiplicando por fuera de la masa por velocidad dividida entre 2. A Es masas iguales, el doble de velocidad implica el el cuádruple de energía cinética. Eso. Anótalo por ahí porque estoy seguro que te va a salir. Ok, Rocío. Entonces el punto es ese. A mayor energía cinética, obviamente, necesito más trabajo para poder frenar o para poder disipar esa energía cinética. ¿Ok? No es lo mismo frenar ese auto que va a 100 kilómetros por hora a frenar un auto que va a 50 kilómetros por hora. ¿Ok? El trabajo que hacen los frenos es diferente en cada caso. Entonces, a eso nos referimos con energía cinética. Y cuando yo voy a variar mi energía cinética, supongamos que yo tengo una energía cinética 0 al principio, es decir, el auto está en reposo y ahora yo voy a llevarlo a una velocidad de 100 kilómetros por hora, entonces
esa variación de la energía cinética la hago yo a través de un trabajo, ¿ok? Ese es el trabajo que hace el motor del auto, por ejemplo. Cuando yo acelero, el motor del auto aplica una fuerza. Y esa fuerza va en pro de ese desplazamiento. Entonces, cuando yo aplico la fuerza en ese desplazamiento, estoy haciendo un trabajo mecánico. Y eso me cambia la energía cinética. ¿Sí se entiende? Sí, Ok. Entonces, fíjate aquí esta fórmula que me dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Tú puedes resumir esta fórmula como trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Estos dos significan lo mismo. ¿Ok? O lo que es lo mismo, esto sería ya aplicándole la fórmula de la energía cinética. Obviamente, como la masa se mantiene constante, porque la masa de un objeto no cambia en la energía mecánica, en la física mecánica, la masa no cambia, lo que cambia son las velocidades. Pero en este caso están elevadas al cuadrado. ¿Sí se entiende? sí, Ok, fíjate que se parece un poco a lo que es la fórmula, en este caso, de cantidad de movimiento y de impulso. O sea, cuando yo calculaba el impulso como la variación de la cantidad de movimiento. Pero son conceptos físicos muy diferentes. El impulso y la cantidad de movimiento son conceptos vectoriales, son cantidades vectoriales. En este caso, el trabajo y la energía cinética son cantidades escalares. ¿Ya? Anota eso por ahí también. Voy a escribírtelo para que lo anotes. Trabajo y energía cinética son escalares. Cualquier tipo de energía, trabajo y energía son escalares. Son escalares. Igual la potencia también es un escalar. ¿Ya? No son magnitudes vectoriales. ¿Seguimos, Rocío? sí, Ok. Vamos ahora con la energía potencial gravitacional. Esta energía potencial gravitacional, también yo te había hablado un poco de ella en clases anteriores, se refiere a la energía que toma un cuerpo, ahí está abajo, la energía que toma un cuerpo cuando tiene una altura. Cuando yo tengo el lápiz levantado a una altura, ¿ok? Y lo tengo tomado, digamos, no lo he soltado aún, ahí hay una energía acumulada. Esa energía acumulada se llama energía potencial gravitacional o gravitatoria. Y es porque cuando yo apenas lo deje de sostener, eso se va a convertir en otro tipo de energía, que sería la energía cinética. Cuando empieza a caer, eso se va a convertir en energía cinética. Entonces, ¿cómo calculo yo la energía potencial gravitacional? La energía potencial gravitacional es masa por gravedad por altura. Tan sencillo como eso. Es decir, es como yo calcular el trabajo que estoy haciendo para levantar ese peso. Y vamos a verlo con ese ejemplo. Vamos a suponer esto. Supongamos que yo levanto una caja de 5 kilos. Está la caja de 5 kilos en el piso y yo la voy a levantar hasta una altura de 3 metros. ¿Qué fuerza, Rocío, tengo que hacer yo para levantar esa caja de 5 kilos para llevarla a esa altura de 3 metros? 150 joules, ¿Por qué? porque la masa sería 5, la altura sería 3 y la gravedad sería 10. Correcto. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y la altura es 3 metros. ¿Ya? Pero ojo, no es por esta fórmula de la energía potencial gravitacional, ¿ok? Sino que la fuerza que tú estás aplicando para poder levantar la caja es el peso, ¿ok? El peso de la caja es masa por gravedad, ¿sí recuerdas? Sí,
Entonces es eso. La misma fuerza que tú aplicas para levantarla es el peso de la caja. Esa es la fuerza que estás aplicando. Entonces, masa por gravedad por la altura, que es el desplazamiento que estás haciendo para levantarla. ¿Ya? Entonces, en total, estamos hablando de 150, ¿qué? Joules. Joules, exactamente. Ahí está, 150 joules. Ese trabajo, Rocío, cuando tú levantas la caja, ya la pusiste, no sé, encima de la nevera o encima en el closet, no sé, como quieras analizar eso. Levantaste la caja y ahora está a 3 metros de altura. Entonces, ahora esa caja tiene energía potencial gravitacional, equivalente al trabajo que tú hiciste para levantarla. ¿Sí se entiende? Ah, o sea que ese trabajo 150 joules que yo apliqué para levantar esa caja, la conserva la caja cuando está arriba. Exactamente. La conserva como, ¿de qué forma conserva ese trabajo? Ya no es trabajo, ya cuando lo tiene la caja, ya no es trabajo. ¿Cómo se llama? Em, Energía potencial gravitatoria. Gravitatoria o gravitacional. De cualquiera de las dos formas es correcto. Eso, Rocío. Y muy pendiente con eso, porque el trabajo no es algo que tengan los objetos, ¿ok? Ningún objeto tiene trabajo. Ningún objeto tiene trabajo. El trabajo se le aplica y se le puede aplicar. O sea, no toda fuerza implica un trabajo, sino que tiene que ser una fuerza que esté en el mismo sentido del desplazamiento. Es decir, tiene que existir desplazamiento. Si no existe desplazamiento, no hay trabajo. Entonces, como te decía, el trabajo no es una propiedad que tenga el cuerpo o el objeto, sino algo que un ente externo le está aplicando a ese cuerpo. ¿Ya? Pero la energía sí está dentro del cuerpo. Es como una característica, no es, a ver, ¿cómo se dice? No es permanente, no es intrínseca, no sé cómo decírtelo. No es permanente, o sea, los cuerpos no van a tener energía potencial gravitatoria siempre, pero cuando la tienen, está dentro de ellos. ¿Sí se entiende? O sea, la energía es como ya una cualidad del cuerpo. Exactamente, es una cualidad de ese móvil, así es, o de ese cuerpo. Pero el trabajo no es una cualidad del cuerpo. El trabajo es algo que un ente externo le está aplicando al cuerpo. ¿Ya? Sí. Entonces, eso, cuando tú aplicas ese trabajo de 150 joules, la caja queda aquí arriba y cuando la caja está arriba, ahora, digamos, tú lo que hiciste fue gastar tu energía química, porque cuando tú aplicas una fuerza como ser humano, para tú poder mover los músculos, estás gastando energía química, ¿ok? Y esa energía química que tú gastas se convierte entonces ahora en energía potencial gravitacional en la caja. ¿Sí se entiende? O sea que la energía que yo... sí, pues la energía que yo ocupé para mover esta caja, ahora como que por así decirlo, la va a almacenar ella en forma Exactamente. de energía potencial gravitacional. Exactamente, exactamente. Entonces, es buenísimo, Rocío, cuando tú logras entender todos esos conceptos, ¿ok? Cuando tú relacionas lo que es el trabajo que tú realizaste con la energía potencial gravitacional y tú dices, pero ¿de dónde salió ese trabajo? ¿Qué hice yo para poder, o qué gasté yo? Porque yo para poder generar ese trabajo tengo que gastar energía también. Entonces, ahí es en donde uno ve la energía química que yo gasté. Y así es la física, ¿ok? Cuando hablamos de energía, es sumamente importante que entiendas la ley de conservación de la energía. Ley de conservación de la energía, que me dice que la energía no se crea ni se destruye,
sino que se transforma, ¿ok? Anótala por ahí y te la memorizas que de ahí parte todo nuestro universo. O sea, cuando tú logras entender esa ley de conservación de la energía, empiezas a entender un poco cómo es que funciona todo nuestro universo, todo nuestro mundo. Entonces, memorízala. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Ya? Eso quiere decir que la energía con la que se creó el mundo hace 200 millones de años, no sé cuántos años tendrá el planeta Tierra, el sistema solar, todo el universo. Esa misma energía que tenía en ese momento es la misma energía que tenemos hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son condiciones ideales, como te digo. Ya, perfecto. Vamos a seguir. Y ahí vemos, Rocío, que la energía potencial se expresa en joules, la masa en kilos y la altura va a ser en metros. Y por último, el otro tipo de energía mecánica es la energía potencial elástica, que es, como te decía, la que viene expresada en un resorte. Y vamos a hacer aquí el dibujo del resorte. Si yo tengo un resorte que su posición de equilibrio, porque todos los resortes tienen una posición de equilibrio, ¿cierto? Sí. Vamos a suponer que es aquí. Esta es la posición de equilibrio. Vamos a llamarlo X0. Ahora este resorte yo lo comprimí. Y si lo comprimí, entonces ahora está la caja aquí. Y cuando yo mantengo presionada esa caja, Rocío, cuando yo mantengo presionada esa caja fuera de su posición de equilibrio, ahí se dice que ese resorte tiene energía potencial elástica almacenada. ¿Ok? Energía potencial elástica está ahí almacenada. Cuando yo sostengo al resorte comprimido. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Y qué pasa cuando yo suelto esa caja o suelto ese resorte? Se libera esta energía Se potencial libera. ¿Y en qué se transforma? en energía potencial elástica. No. No, la que estaba ahí era energía potencial elástica. Cuando está ahí almacenada, cuando está almacenada, es energía potencial elástica. Si yo la suelto, ¿qué pasa con ese resorte? Vuelve a su posición de equilibrio. Ya, pero antes de llegar a su posición de equilibrio como tal, empieza a moverse. Sí. ¿Ya? Empieza a moverse. Y si Energía se está cinética. moviendo, tiene Energía cinética. exactamente. Cuando se está moviendo, tiene energía cinética, tiene velocidad. Y obviamente en condiciones normales, que es lo que pasa en todas nuestras casas, ese resorte va teniendo un desgaste, una fricción con respecto al viento, con respecto a distintas cosas. Entonces va a llegar un momento en que toda esa energía se disipa en fuerzas de roce y llega a su posición de equilibrio. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Y si fuera al revés, que en vez de comprimirlo, lo estiro. Lo estiro igual. Yo puedo estirar el resorte. Entonces, si yo estiro el resorte, aquí va a estar la caja y yo la tengo sostenida ahí. Cuando yo suelto la caja, de igual forma, esa energía potencial elástica, que es lo que me genera, o sea, la energía potencial elástica se genera es por esta diferencia de distancias entre donde está, vamos a llamarla X1, y la posición de equilibrio, que es la X0. ¿Ya? Esas diferencias de distancia es lo que me genera la energía potencial elástica. Y ahí está la fórmula. Un medio de la constante del resorte, que es K, por la diferencia de esas distancias al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí yo veo que, digamos, la distancia a la que yo estire o comprima un resorte me afecta su energía elástica, pero de forma cuadrática.
¿Sí se entiende? Sí. ¿Ves? Entonces, bueno, si tú lo extiendes 50 centímetros, por decirte algo, tiene una energía elástica. Pero si tú lo extiendes al doble de la distancia, es decir, a 1 metro, la energía potencial elástica ahora va a ser el cuádruple de la que tenía inicialmente. Ah, como lo que pasaba con Con la velocidad, la energía cinética. con la energía cinética y la velocidad, exactamente, exactamente. Entonces, esas son las cosas de las que tú tienes que estar consciente. Si a ti te dicen, un resorte se estira a 1 metro y tiene tanta energía elástica, ¿qué pasa si se extiende ahora a el doble de esa distancia? Si se extiende al doble de esa distancia, la energía elástica ahora va a ser el cuádruple de la original. ¿Sí? Sí. Ok. Fíjate que aquí están las unidades con las que se trabajan. La constante del resorte siempre viene en newton por metro. ¿Ok? Constante elástica o constante del resorte, que Esa obviamente, constante es para cada resorte, ¿no? correcto, depende del resorte. Depende del material con el que se hizo el resorte. Depende del grosor del resorte. No sé si tú has tenido oportunidad, por ejemplo, no es lo mismo tener un resorte para un bolígrafo, para darle al botoncito del bolígrafo y que salga y entre la punta del bolígrafo, o de un portaminas, a ver, otro resorte que se use comúnmente. ¿Qué otro resorte se usa por ahí? No se me ocurre, otro que esté aquí en la casa. No se Ese me ocurre. resorte que va en los cuadernos. Sí, pero ese resorte en realidad no es un resorte. Esto no es un resorte como tal. Parece un resorte, pero es un anillado. Lo que hace es sostener la hoja. No hace trabajo de resorte como tal. No sé, no se me ocurre otro resorte. No a ver, un resorte como para saltar. O el resorte que tienen los autos. Eso se le llama, en los autos no se le llama resorte, sino espiral. El espiral que tienen los autos. ¿Ok? Los autos, para poder sostener el motor, sostener el peso del motor o el peso del auto, tienen espirales. Esos espirales obviamente no tienen la misma constante elástica que la del bolígrafo. Es obvio, ¿verdad? De hecho, para poder tú comprimir un poco un espiral del auto, hay máquinas especiales para eso, porque con las manos no lo vas a poder comprimir nunca, ni siquiera montándole un gordo encima. Nada. En serio, es en serio. Yo también hice mis trabajos de mecánico allá en Venezuela y me tocó comprimir uno de esos espirales y de verdad que es un riesgo. O sea, se llega a soltar esa espiral y puede romper todo. Entonces es eso, la constante que tiene esa espiral no es ni parecido a lo que tiene un resorte de un lápiz. Entonces, depende del resorte. Y la variación del movimiento, es decir, de la variación que yo estoy aplicando, sea elongación o sea compresión, también depende del resorte. Ya llega un momento en que un resorte, cuando tú lo elongas mucho, se estira por completo y no va a volver a su posición de equilibrio. Ya es como que se deforma. Ahí es cuando se deforma un resorte. Es más común cuando se elonga que cuando se comprime. Eso. Pero, bueno, no sé si en algún problema te irá a preguntar eso de en qué momento pierde la propiedad de un resorte en la elongación. ¿Sí se entiende hasta ahora todo lo que hemos visto, Rocío? Súper bien, profesor. Vimos trabajo, energía cinética, potencial y potencial gravitatoria, potencial elástica. Correcto. Lo único que no ejemplificamos con la vida real fue la potencia como tal, o sea, el watts, la potencia que es trabajo por unidad de tiempo. Y la clave está, Rocío, es en qué tan rápido tú haces ese trabajo. En ese ejemplo, a ver, si tú te hubieses tardado
vamos a suponer que no estás moviendo la caja a 3 metros de altura, sino que estás empujando un auto, por 100 metros para llegar hasta tu casa. Estás empujando un auto apagado hasta los 100 metros. Entonces tú le aplicas una fuerza para poder empujar ese auto, ¿cierto? Ahí lo estás empujando. Entonces no es lo mismo que tú apliques esa fuerza, vamos a suponer que son 100 newtons, vamos a suponer que son una fuerza de 100 newtons, que tú tardes una hora en recorrer esos 100 metros o que te tardes, no sé, 20 minutos. La potencia con la que estás trabajando es diferente. Vamos a calcular esas dos potencias, Rocío, para ver en cuál de La los casos de, hay mayor potencia. la de 20 minutos Las dos. Vamos a calcular. y la de 60. Ok, 20 minutos o una hora, que son lo mismo que 60 minutos. ¿Ok? ¿Cómo calculamos primero el trabajo que hace esa persona empujando el auto, Rocío? Ya, primero hay que ver el ángulo. En este caso, como el ángulo que se forma entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento es 0, entonces va a ser que el coseno de este ángulo va a ser 1. Y ahora, teniendo eso en cuenta, podemos pasar a multiplicar la fuerza que ejerce este hombre, que serían 100 newtons, por el desplazamiento, que serían 100 metros. Correcto. Eso nos va a dar 100.000 joules. 10.000. Ah, 10.000. Ah, sí. Sí, 10.000. 10.000 joules. Perfecto. Ahí Puse tenemos el ya el número. trabajo. 10.000 joules. Y ahora, ¿cómo calculo la potencia? Ahora la potencia, como usted dijo, es la rapidez del trabajo. Entonces tenemos que dividir el trabajo en unidad de tiempo. Habría que pasar los 20 minutos a segundos. Ajá. ¿Y cuántos segundos son? Em, Al tiro lo voy a hacer. Son 1.200 segundos. 1.200 segundos. ¿Cómo lo hiciste, Rocío? ¿Cómo hiciste esa conversión? Eh, Me acabo de dar cuenta que lo hubiera hecho de una forma más fácil. Lo hice con su fórmula, pero como el 20 es múltiplo de, o sea, eh, el 20 es divisor de 60 y 60 minutos es 3.600 segundos, podemos dividir 3.600 en 3, que serían 1.200. Ya, bueno, sí, yo creo que la división es más difícil. A mí esa segunda forma me parece más difícil. Lo que sí me hubiese parecido más fácil es multiplicar por 60, simplemente. O sea, en este caso, yo, digamos, un minuto tiene 60 segundos y 20 minutos multiplico 20 por 60 y ya. ¿Ves? 20 por 60 da 1.200. Ahí, para mí, esa conversión es súper fácil así. Por si acaso te lo digo, porque van a llegar momentos en que tienes que hacer la conversión rápido, lo vas a hacer mentalmente y no hay necesidad de escribir todo el proceso, que si, bueno, no sé, quiero cancelar el minuto, lo escribo abajo, que en qué lo voy a convertir en segundo, lo escribo arriba, después divido y multiplico, no sé, es más complicado ese procedimiento que yo te enseñé. Para este caso es más complicado, ¿ya? Entonces, Rocío, ¿cuánto da esta división? Si yo divido 10.000 entre 1.200. Em, 25 tercios. 25 tercios. Vamos a ver. Sí, claro, yo puedo dividirlo entre 4. 25. Perdón. Es 25 tercios. Que si lo llevamos a decimal sería aproximadamente 8,3 periódico, ¿no? Sí, algo así.
25 tercios en watts, que son 8,3 periódico watts. ¿Sí? Sí. Ahí tenemos entonces esa primera potencia. Ahora vamos a calcular cuál sería la potencia si me tardo 1 hora en hacer ese trabajo. ¿Cómo lo haríamos, Rocío? 10.000 dividido en 3.600 segundos. Ok. ¿Y cuánto da eso? 25 novenos me dio. 25 novenos. Vamos a ver, si lo divides entre 4, claro, 25 novenos. ¿Y cuánto da eso aproximadamente la división? Sería algo así como 2,4. Yo creo que más de 2,4. A ver, si 2 da 18, me quedarían 2,7. 7. Es 2,7 periódico. Claro, 7, porque 7 por 9 es 63, claro, 7 periódicos, ahí está. 2,7 periódicos. Ok, aquí me faltó el periódico. Ahí está. Esto es en watts. Y pregunto, Rocío, ¿cuál de los dos tiene mayor potencia? El que va a menos tiempo. Exactamente, ahí lo dice claramente que son 8,3 watts. 8 watts claramente son mucho más rápidos que 2 watts. Entonces, eso es potencia, Rocío, es cuánto me tardo yo en hacer un trabajo. Obviamente, si yo voy a hacer ese recorrido en 20 minutos, estoy gastando mi energía mucho más rápido, digamos, estoy consumiendo más energía más rápido. Eso es lo que estoy haciendo, consumiendo más energía más rápido. Pero eso está generando un trabajo. En cambio, si me tardo 1 hora, yo voy con más calma, ya puedo descansar un ratico, no gasto tanto mi energía, voy paseando, me veo el paisaje, saludé, después de, bueno, no, chamo, se me quedó el carro, tal, aquí estoy, ya voy llegando a la casa, pum, después llegué a la casa, relajadito, pero me tardé 1 hora. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, Rocío. Ahí tenemos un ejemplo básico de todo lo que es trabajo, potencia y energía mecánica, que la energía mecánica la separamos en 3 tipos además, que son energía cinética, energía potencial gravitacional y energía elástica. Ahí tenemos todos ejemplos de esos. Ahora sí, vamos a empezar a resolver ejercicios. Nos quedan por ahí algunos 40 minutos para resolver ejercicios. Bueno, fíjate que aquí te hablo un poco más de la energía mecánica. Y aquí lo que hace es decirte que el trabajo de una fuerza o el trabajo hecho por una fuerza del peso cambia las energías potenciales. Cambia las energías potenciales, en este caso gravitatorias. ¿Ok? Energía potencial gravitacional. Y además te dice que la energía mecánica siempre tú puedes asociarla como energía cinética y energía potencial también. Que la energía potencial ya sabemos que puede ser gravitacional o elástica. O sea que la energía mecánica podría ser la suma de la energía cinética y la energía potencial. Correcto, correcto. En cualquier momento, siempre va a ser así. Como te decía, la caja, por ejemplo, la caja cuando estaba en el piso, cuando la caja estaba en el piso, ¿cuál era su energía mecánica en ese momento, cuando estaba en el piso? Cuando está en el piso, Ujú. tiene energía potencial gravitacional. No tiene energía O sea, potencial gravitacional, porque está en el piso, no tiene altura. Para que tenga energía potencial gravitacional, debe tener altura. ¿Tiene energía cinética? pero no. Tampoco. Entonces, la caja, cuando está en el piso,
no tiene energía mecánica. Su energía mecánica es 0. Cuando la caja está en el piso, Ah, inmóvil, obviamente. Cuando está inmóvil, la caja en el piso. Entonces, en ese momento, la energía mecánica es 0. Tú vienes, agarraste la caja con tu fuerza, aplicaste tu energía y la subiste a 3 metros. Cuando la subiste a 3 metros, ¿cuál era la energía mecánica de esa caja ahí arriba? la energía potencial. Es la energía potencial gravitacional. Exactamente. Es más, vamos a aprovechar esta ecuación para hacerte un ejemplo más. Voy a hacerte de esa misma situación de la caja. Aquí está la caja arriba, a 3 metros. ¿Ok? Y vamos a suponer que viene un ratoncito aquí, no sé, algo, lo empuja y esa caja empieza a caer. Esa caja empieza a caer. Pregunto, Rocío, ¿cuánto dijimos que era la energía mecánica aquí arriba? La Era energía la, mecánica. La caja pesa 5 kilos. era la energía potencial gravitacional y eso daba 150 joules. Correcto, 150 joules. Ahí está. Ok. Arriba, la energía mecánica es solamente energía potencial gravitacional y es 150 joules. Pregunto, Rocío, en el primer instante que empieza a caer, ¿qué pasa con esa caja? La caja empieza a liberar energía en forma de energía cinética, ¿no? Correcto, correcto. Aquí tiene la energía mecánica, va a ser energía cinética más energía potencial gravitacional. Y la suma de ellas dos tiene que ser 150 joules en ese caso. La suma de ellas dos tiene que ser 150 joules, porque es la misma energía potencial o la energía mecánica inicial ahí. Vamos a ver, no sé cómo hacerte este estudio para descomponer esas energías. No sé qué tan fácil sea o qué tan difícil. Supongamos que la caja tiene un segundo cayendo. Un segundo cayendo. Yo creo que en un segundo ya llega al suelo. Pero vamos a hacer ese análisis. Vamos a suponer que tiene un segundo cayendo. Si un segundo es mucho, lo llevamos a medio segundo. ¿Ok? Pero prefiero trabajar con números enteros. Si tiene un segundo cayendo, Rocío, ¿cómo puedo calcular yo cuál es su energía cinética y cuál es su energía potencial gravitacional? ¿Cómo la puedo calcular? Y un segundo va a ser mucho. La fórmula para energía cinética necesitamos la velocidad. Correcto. Vamos a tomar, en vez de un segundo, Rocío, vamos a tomar medio segundo mejor para que no llegue al suelo, porque en un segundo ya llega al suelo. Entonces no me va a dejar hacer el análisis como yo quiero. En vez de tomar un segundo, voy a tomar 0,5 segundos. Y necesito, como tú dices, la velocidad. ¿Cómo puedo calcular yo esa velocidad? Yo sé que la velocidad inicial es 0. Correcto. Aquí la velocidad inicial es 0. Entonces esta sería velocidad final. Y es la que me están pidiendo. ¿Cómo calculo yo esa velocidad final? ¿Qué otro dato tengo? Tengo el tiempo, Ajá, que sería medio segundo. correcto. ¿Y qué otro dato tengo?
Tengo también esta altura, que sería como la distancia. Sí, pero no puedes guiarte de esa altura porque esa altura es hasta el piso. Y yo más bien estoy tratando de que no llegue al piso. O sea, yo no sé a qué altura está esa caja en ese momento, no sé a qué altura está, pero no quiero que esté en el piso. Entonces, no va a estar en el piso. Mm, Tengo la masa también. Sí, pero la masa en ese caso no juega nada. Veamos este ejercicio como cinemática, Rocío. Estudia la cinemática de ese ejercicio para poder calcular la velocidad final. A Voy a ver. escribirte aquí los datos. Velocidad inicial es 0, velocidad final es lo que estoy buscando, el tiempo es medio segundo, y hay un dato más que tienes, pero no lo has visto. La aceleración, Exactamente. ¿Cuánto es la aceleración? 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Exactamente. ¿Y ahora cómo calculo esa velocidad final, Rocío? Con la fórmula que dice velocidad inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración. Ok, no es por tiempo, es velocidad final más aceleración por tiempo. Es así, más aceleración por Ah, tiempo. lo siento. Ok, ¿cuánto da eso, Rocío? Lo importante ahí, ¿cuánto da? Eso me va a dar. Ah, medio segundo. Me va a dar 5. 5 metros partido en segundo. Exactamente, 5 metros por segundo. Exactamente, Rocío. Ya tenemos entonces la velocidad. ¿Y qué otro dato necesito para calcular la energía cinética? Eso nomás, más la masa. Y la masa, exactamente. Entonces, tengo entonces 5 kilos por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto era la velocidad? 5. Ok, al cuadrado y todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto da eso, Rocío? 125 partido en 2. Ya, 125 entre 2 es 65, ¿no? Es 62.5. 62.5, sí, es verdad. Sí, es verdad. 62.5. Va a quedar en joules. 62.5 joules. Quiere decir, Rocío, que la altura de esta caja debería ser un poco más de la mitad todavía. O sea, no ha llegado a la mitad de la altura en realidad. ¿Cómo puedo calcular yo a qué altura va esa caja? Para calcular ahora la energía potencial gravitacional. Mm, ya sé. Podría establecer como una igualación, ¿no? O sea, agarrando el que cuando está arriba a una altura de 3 metros es 150 y, a ver, Despejando la energía potencial gravitacional, dices tú. sí, Sí puedes hacerlo, Rocío, pero ahí estarías haciendo picardía, ¿ok? No quiero que lo hagas por ahí porque lo que quiero es demostrar que son iguales, ¿ok? Quiero demostrar que esa suma de la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica tiene que darte 150 joules. Entonces yo prefiero que lo calculemos por otro método. ¿Qué otro método podemos usar para calcular esa altura? mm, am, ¿Qué se te ocurre? Vamos a ver. Y es cinemática, es solamente cinemática. Esa pregunta que te hice es solamente cinemática. haciéndolo como con la fórmula de
de posición. Exactamente, la fórmula de posición. ¿Cuál fórmula vas a usar, Rocío? Las estoy anotando ahora para... Podríamos ocupar la fórmula que es de posición, que dice velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Correcto. Esa la puedes usar en este caso porque ya tienes velocidad inicial, tienes el tiempo, tienes la aceleración. Entonces, como ya tienes todos esos datos, puedes usar esa fórmula directamente. Velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Cuál es la velocidad inicial por tiempo? ¿Cuánto da esto? 0. 0. Y nos queda simplemente 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo al cuadrado? Un cuarto. Un cuarto. Ok. Un cuarto de segundos al cuadrado. Y esto está dividido entre 2. Entonces, yo puedo decir que esto es 5 cuartos, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto es 5 cuartos aproximadamente? Bueno, aproximadamente no, dímelo exacto. 1,25. Exactamente. 1,25 metros. Esa es la altura, Rocío. Fíjate que yo escribí aquí H. ¿Esa es la altura, lo que estamos calculando o qué es lo que estamos calculando? Sí, calculamos la altura en un segundo. No, esa no es la altura. Yo escribí H, pero está mal escrito ahí. Ah, no, espere. ¿Qué fue lo que calculamos? Calculamos la distancia que recorrió la caja en un segundo. Exactamente. Esa es la distancia que ha caído la caja, ¿ok? Lo que estamos calculando en este momento, vamos a llamarlo Y, vamos a llamarlo I, ¿ok? Y esa distancia ahí es lo que ha caído la caja en un segundo. Entonces, si esto es 1,25 metros, ¿cuánto es la altura entonces? Ahora, La altura sería 3 menos 1,25 metros. exactamente. ¿Y cuánto da eso? Eso es igual a 2,75. No, 1,75. 1,75. Exactamente, Rocío. Ahí tenemos ahora la altura. Fíjate que yo te lo dije, digamos, te lo dije así como aproximadamente. Yo dije, la altura a la que está la caja todavía es un poco más de la mitad. Yo sé que la mitad de 3 metros es 1,5, entonces bueno, un poco más de la mitad, ahí está, 1,75 metros. ¿Y por qué te dije yo eso, Rocío? Porque esta energía cinética que tiene la caja en este momento todavía no llega a la mitad de los 150 joules. Entonces, vamos a calcular cuál sería la energía potencial gravitacional, Rocío. ¿Cómo calculo la energía potencial gravitacional ahora? Ya, sería la altura, que es 1,75, por la masa, que es 5, por la gravedad, que es 10. Ok. ¿Y cuánto da eso? 87,5. ¿Segura? Sí, Está bien. 87,5 joules. Y si tú sumas, Rocío, energía cinética más energía potencial gravitacional, tendríamos que sumar 62,5 más 87,5. ¿Y cuánto da eso? espéreme. Ahora sí. 150. 150 joules, que es la misma energía mecánica que tenía inicialmente esa caja. ¿Sí se entiende, Rocío? Sí. Entonces, en condiciones normales, digamos, aquí te lo dice el cuadro
de una forma bien bonita. En ausencia de fuerzas disipativas, esto es como que súper científico, a mí no me gusta hablar así, yo hablo más coloquial. En ausencia de fuerzas disipativas, la energía mecánica se conserva. Es decir, como no hay ninguna otra forma de energía en este movimiento hasta ahora, no hay ninguna otra forma de energía, hay solamente energía potencial gravitacional y energía cinética, ¿ok? No hay energías disipativas, no hay fuerzas disipativas. Entonces, la energía mecánica se conserva. ¿Sí se entiende? Sí. Y es lo mismo que pasa en una montaña rusa, en una rampa, las rampas de skate. ¿Sabes cuáles son esas que parecen una parábola? Sí. Ahí donde hacen con las patinetas y eso. Entonces, esas rampas de skate cumplen estas propiedades de la energía mecánica, ¿ok? La energía potencial gravitacional, que es cuando el skate está arriba en lo alto, se convierte en energía cinética y es lo que le permite al skate llegar hasta el otro extremo de la rampa. O sea, él sube aquí a esta rampa, después se convierte todo en energía cinética. Cuando va en el punto más bajo es su velocidad máxima, porque ahí no tiene, voy a hacerte el dibujo, estoy hablando en el aire. Cuando el skate está aquí en la parte más baja de la rampa, la velocidad es máxima porque aquí no hay energía potencial gravitatoria. Aquí la altura es 0. ¿Ok? Hay solamente velocidad máxima. Y luego empieza a disminuir la velocidad hasta llegar aquí a una velocidad 0 y altura máxima. ¿Sí se entiende? Ah, sí. ¿Ves? Entonces, cuando el skate está aquí en esta altura, aquí tiene solamente energía potencial gravitatoria, pero luego empieza a caer y se convierte en energía cinética. Después aquí tiene solamente energía cinética y después empieza a subir y se va convirtiendo en energía gravitatoria. Aquí tiene otra vez solamente energía de qué tipo, Rocío. Energía gravitatoria. Exactamente. Y después empieza a caer y se convierte en qué tipo. En energía cinética. Exactamente. Eso es todo, Rocío. Lo mismo pasa en las rampas, en las montañas rusas, no sé, máquinas de atracciones, como quieras llamarlo. Eso, ahí tenemos un buen trabajo conceptual, Rocío. Yo creo que lo que hemos hecho hoy es simplemente explicar los conceptos, pero lo hicimos bien explicado, con ejemplos buenos. Vamos ahora, sí, a ver los ejercicios que te da esta guía. Ya ¿Y borro cómo se le pizarra. ocurre tanto ejemplo? Es como te digo, Rocío, es parte de mi forma de aprender. Yo aprendo física de esa manera, viendo ejemplos. Entonces yo tengo como un mapa mental desordenado, súper desordenado, porque en mi mente yo estoy súper desordenado. Pero de vez en cuando como que voy sacando esos trucos poquito a poco para poder explicar mejor la física. Y ojalá que todos mis estudiantes aprendieran así. O sea, de verdad que yo prefiero mil veces que aprendas la física aplicada en la realidad a estar memorizándote fórmulas y analizando solamente, no sé, multiplicaciones y divisiones. ¿Ves? Porque la física es eso, la física es realidad, la física se vive, ¿ya? Aunque en muchos casos hay condiciones ideales que no estamos considerando, yo igual siento que la física se vive. Ok, Rocío, vamos a ver. Estos son ejercicios súper fáciles. Estoy seguro que lo vas a hacer rapidito. Vamos a aprovechar de hacer la mayor cantidad posible. El primero dice, la unidad de medida del trabajo mecánico en unidades del sistema internacional es. ¿Cuál será el trabajo mecánico aquí? El Joule. Ajá, el joules. Pero fíjate que ninguno de estos tiene joules. Es la C. La C, correcto. ¿Y cómo podrías explicarme eso? ¿Por qué? El trabajo mecánico por la fórmula que tiene.
es igual a la fuerza por el desplazamiento. Exactamente, exactamente. Y la fuerza es kilo, ¿por qué? La fuerza es es Newton, que viene siendo eh, kilogramo por metro dividido en segundo cuadrado. Exactamente. Ahí está la explicación. Eso lo multiplicas por metro y te queda el metro al cuadrado también. Eso es todo. Vamos a ver ahora este segundo ejercicio. Dice, en la pizarra de una clase de física, una profesora escribió lo siguiente. Sobre un cuerpo de masa m que se encuentra sobre una superficie horizontal, se está ejerciendo una fuerza F, logrando que el cuerpo se desplace de desplazamiento. El trabajo mecánico realizado por esta fuerza es el módulo F por D. ¿Ok? 3 estudiantes realizan los siguientes comentarios. La fuerza y el desplazamiento necesariamente tienen igual dirección. Estudiante 2. La fuerza y el desplazamiento no necesariamente tienen igual sentido. La fuerza y el desplazamiento podrían tener sentidos opuestos. ¿Cuál o cuáles de ellos realizaron una conclusión correcta respecto a la información entregada por la profesora? Vamos a ver, ¿cuál crees tú que sea la respuesta de este? Yo creo que el estudiante 1 tiene razón y el 2 también. ¿Por qué? Pero si me dices que tienen igual dirección, este dice que necesariamente tienen igual dirección y además tienen igual sentido. Explícame por qué. Habíamos visto que para que en este caso la fuerza sea el trabajo es máximo porque el coseno de 0 es 1, tenían que tener igual sentido. Así que la 2 sí o sí va. Exactamente. Y además también la dirección. O sea, la dirección se refiere al ángulo. Y es eso, para que el ángulo sea cero, deben tener la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ya? La única otra forma donde el trabajo tenga esa multiplicación es siendo que sea negativo. Es decir, la fuerza va hacia un sentido opuesto y el desplazamiento hacia el otro. Pero sería negativo en ese caso. Y aquí no dicen que es negativo en ninguna parte. Por lo tanto, tiene que ser en la misma dirección y el mismo sentido. ¿Es correcta? También puede pasar eso. Sí, sí puede pasar. Es una fuerza de roce, por ejemplo. Aquí el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza de roce va hacia la izquierda. Va en contra del desplazamiento siempre. ¿Sí? Entonces, el trabajo que hace una fuerza de roce en cualquier desplazamiento es un trabajo negativo. Es el impostor. Acuérdate del impostor de Among Us. Tú juegas, Rocío. ¿O no has jugado Sí, todavía eso? sí, sí juego. Parece que usted también. Si supieras que una sola vez jugué y no sé, como que tuve malos participantes ahí porque, no sé, se salían todos de la partida y al final no dejaban terminar el juego bien. Pero me metí fue para poder seguir a mis estudiantes, que todos mis estudiantes hablan del jueguito y yo no lo entendía. Pero ahora sí lo entiendo. Usted hace clase a hartos alumnos, parece, profe. Siempre, a veces veo sus videos de Sí, YouTube. sí, tengo varios estudiantes, gracias a Dios. Y de hecho, bueno, algunos son del colegio, otros son de Venezuela. He tenido estudiantes de España, de Costa Rica. Gracias a Dios he tenido varios estudiantes y eso me contenta mucho. Y de hecho, en mi experiencia como profesor, también le he dado clase a muchos profesores de matemática y de física. Entonces eso también me contenta mucho, o sea, me da mucha experiencia muy bonita el trabajar con profesores, el trabajar con estudiantes, no sé, de 10, 12, 14 años, o trabajar también con estudiantes universitarios de hasta 25, 30, hasta 40 años, ¿ya? De verdad que toda esa experiencia me ha enriquecido a lo largo de mi vida profesional. Sí, yo lo he visto en sus videos. Me gustan los videos donde
hace ejercicios de ensayo matemática. Ya, buenísimo. Bueno, voy a tratar de hacer más videos de eso. Voy a Vi tratar uno, pero las niñas no eran tan participativas. así pasa a veces. Es así, es así. Bueno, Rocío, vamos a ver este tercer ejercicio que parece que es largo. Vamos a ver qué dice. Sobre un cuerpo que se encuentra sobre una superficie horizontal de roce despreciable, se ejerce la misma fuerza con distintos ángulos alfa. Y se calcula el trabajo realizado por esta cuando el cuerpo se ha desplazado 1 metro. Los datos se presentan a continuación. O sea, te dicen que la magnitud de la fuerza es la misma siempre. La magnitud de la fuerza es la misma siempre. Lo que va cambiando es el ángulo alfa. Y el desplazamiento siempre es ¿cuánto? 1. 1 metro, exactamente. El desplazamiento es 1 metro. Ahí está. Todos los desplazamientos son 1 metro. Te dicen que el ángulo de inclinación de la fuerza es de 0 grados. Si el ángulo de inclinación de la fuerza es de 0 grados, la magnitud del trabajo es de 20 newton, porque se multiplica. 20 por 1 es 20. Ahora, cuando el ángulo de la fuerza sea 15 grados, entonces ahí tenemos una nueva magnitud que es un poco más pequeña, porque la proyección ortogonal ya no lo aprovecha completo, sino que aprovecha gran parte, pero no completo. ¿Sí? ¿Sí te lo imaginas lo que te digo de la proyección ortogonal, Rocío? Sí, sí, sí. Ok. Y obviamente, Rocío, en este caso, fíjate que el vector fuerza es hacia abajo. Entonces quiere decir que la fuerza está formando esto. Entonces, igual, la proyección ortogonal sigue siendo esta parte, esta sombra ahora, pero desde abajo hacia arriba. ¿Ok? Sería algo así más o menos este dibujo. Ok, entonces ahí te va diciendo cómo va variando esa fuerza hasta que llega a un ángulo de 90 grados donde la magnitud del trabajo es 0. ¿Ok? Porque la proyección ortogonal ahí es 0. Sí. Vamos a ver cuál es la pregunta. Dice, a partir de la información entregada, es correcto afirmar que la magnitud de la fuerza ejercida es la variable independiente en esta experiencia. ¿Será verdad o mentira? Eso es falso, porque si uno analiza se da cuenta de que la fuerza y el desplazamiento son iguales. Ay, se me salió. Y que lo que va variando, lo que va manejando en este caso el investigador es el ángulo de inclinación y esa sería la independiente. De eso Exactamente. depende el trabajo. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí la respuesta simplemente es la B, Ok. porque es el ángulo de inclinación lo que estoy variando independientemente. Esa es mi variable independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente en este caso? La magnitud del trabajo mecánico. Correcto, correcto. Esta sería la variable dependiente. Ahí está. Aquí la llaman, en la D dice, la magnitud del trabajo mecánico es la variable controlada. ¿Será controlada? Del trabajo, no, no es controlada. No es controlada porque yo realmente no sé cuánto mide, sino cuando ya le doy un ángulo a esa fuerza. Ahí es cuando yo puedo medirla. Ya, entonces es una variable dependiente en este caso. Ok, listo. Eso sería todo. Vamos con el siguiente. El cuarto, dice aquí. ¿En cuál de los siguientes casos el trabajo realizado por una fuerza F cuando un cuerpo se desplaza D es de menor magnitud o módulo? ¿En cuál de estos es menor? En magnitud o Eh, módulo. yo creo que en el C, ¿Por qué? porque es cero, Es 0, porque es cero. exactamente. Aquí el trabajo es 0.
En el E y en el D, ¿por qué no sería ese de menor magnitud o módulo? La verdad, ahí el trabajo sería negativo, pero yo lo que tengo entendido es que creo que la magnitud o módulo considera valores positivos, ¿no? Sí, y es lo que yo entiendo también. Igual habría que ver en este caso la respuesta atrás, porque no estoy seguro de que lo tomen así en esta prueba. No tengo tanta experiencia ahí en ese caso, pero yo estoy de acuerdo contigo. Para mí la respuesta es la C, porque ahí la magnitud es cero. O sea, no hay ninguna magnitud. En el D y el E existe magnitud, pero es negativa. Entonces, cuando hablamos de magnitud, siempre se toma el valor absoluto de ese valor. Entonces, por eso en este caso la respuesta debe ser la C. Debe ser la C, sin lugar a dudas. Pero bueno, por si acaso sería bueno aprovechar, revisar ahí la respuesta si la tienes. Ah, no la tengo ahora, pero ¿se la puedo enviar después? Sí, no, o sea, no, igual, revísala y no es necesario que me la envíes. O sea, para mí la respuesta es la C. Pero te digo es por si acaso, a lo mejor en esta prueba están teniendo problemas con un sistema de referencia, algo, no sé. Y es bueno hacer esa corrección antes, ¿ok? A tiempo, digamos, a tiempo. No vaya a ser que yo me esté equivocando. Vamos a ver el quinto ejercicio. Este va a ser el último, yo creo, de hoy. Dice, sobre una caja inicialmente en reposo, ubicada en una superficie horizontal de roce despreciable, se ejercen 4 fuerzas, 3 horizontales y una vertical, en forma simultánea, haciendo que el cuerpo se desplace hacia la derecha, tal como se muestra a continuación. Ahí está desplazándose el cuerpo y ahí está el montón de fuerzas sobre la caja. Si la magnitud del desplazamiento de la caja es 4 metros, ¿cuál es la magnitud del trabajo neto? ¿Cómo puedo calcular yo la magnitud del trabajo neto? Necesito en este caso total, ¿no? Ya va, no te escuché bien, Rocío, ¿qué dijiste? Nece- Necesitaría la fuerza total. Exactamente. ¿Cómo calculo ahí la fuerza total? Tendría que sumar esos vectores, ¿no? Sumar esos vectores. Correcto. ¿Cómo lo hacemos? Mm. Y este ejercicio hay que resolverlo con trigonometría, yo creo. Vamos a ver, vamos a resolverlo primero, pero así a simple vista me parece que hace falta trigonometría ahí. Ah, no, perdón, me equivoqué. ¿Qué va? ¿Cómo sumaríamos ahí esos vectores, Rocío? ¿Cómo quedaría? La fuerza resultante, digamos. Eso estoy pensando. Mm. Yo te sugiero analizar por lo menos la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Y eso te daría, por ejemplo, las dos coordenadas de la fuerza resultante, X y Y. Yo creo que Mm. sería como que la forma más fácil de hacer este ejercicio, esa suma. ¿Cómo lo podríamos hacer, profesor? Si tenemos las fuerzas en X, ¿cuáles serían, Rocío? De estas 4 fuerzas, ¿cuáles están actuando en el eje X? Eh, la 1, la 2 y la 4. 1, 2 y 4. Ajá, 1 y 2 son positivas, ¿cierto? Porque van a la Sí. derecha. Entonces puedo decir que son 5 más 7 y la 4 ¿es positiva o es negativa? No, signo contrario. Es Menos signo 4. contrario, ¿ok? Es menos 4 y todo eso va a estar en newtons. ¿Cuánto resulta eso, Rocío? 8 newtons.
Correcto, 8 newtons. Eso va a ser en X. Y si yo lo veo en Y, la única de esas fuerzas que está actuando en Y es el 12 newtons, ¿cierto? Sí. 12 newtons. Y fíjate lo siguiente, Rocío. En una cuestión normal, yo tendría que hacer como calcular la magnitud y la dirección de ese vector resultante, que sería 8 en X y 12 en Y, o menos 12 en realidad, porque va hacia abajo, es menos 12. ¿Ya? Pero en este caso no es estrictamente necesario hacer eso, y te voy a explicar por qué. Yo podría graficarlo de esta manera. La fuerza resultante en Y, ¿cuánto es? Menos 12. Menos 12. Entonces, este vector que está aquí abajo es menos 12. Y en X va a ser 8 positivo, ¿cierto? Sí. Aquí está 8 positivo. La suma de esos dos vectores, ¿cómo quedaría, Rocío? La suma de menos 12 más 8, menos Ajá. 4. No, pero vectorialmente. No, no son las magnitudes lo que voy a sumar, sino ahora vectorialmente, las Ah, coordenadas. un vector que va desde ese donde usted está hasta el otro, hasta la puntita de... Hasta aquí, ¿verdad? Porque yo lo que Sí. hago es unir el 8 newtons que está aquí sobre el eje, sobre el desplazamiento, lo uno vectorialmente, es decir, con rectas paralelas a los ejes, uno de esos dos vectores, y el vector que va, voy a hacerlo aquí el dibujo, hacerlo en azul, desde el origen hasta ese punto va a ser mi vector resultante, ¿cierto? Sí. Ajá, Rocío. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la sombra de ese vector? ¿Cuál es la sombra de ese vector? 8 newtons. 8 newtons. Esa sombra, fíjate que yo creo que te lo había explicado mal al principio. Esta sombra, Rocío, es la que yo voy a multiplicar. Los 8 newtons son los que yo voy a multiplicar por el desplazamiento ahora. ¿Cuánto daría entonces 8 newtons por el desplazamiento? Voy a poner aquí 32. 8 newtons por el desplazamiento, que es 32. el desplazamiento es 4, sí. ¿Y Da el coseno? 32 joules. No aplico ahí el coseno, Rocío, porque cuando yo aplico el coseno es que estoy utilizando esos 8 newtons. Te voy a explicar por qué. Vamos a llamar a este vector azul fuerza resultante. ¿Sí se lee ahí? Fuerza resultante. Por trigonometría, Rocío, yo puedo descomponer este triángulo. Yo voy a descomponer el triángulo. Entonces, si yo descompongo el triángulo, estoy teniendo lo siguiente. Este cateto de los 8 newtons, ¿es el cateto opuesto o es el cateto adyacente a ese ángulo que estoy teniendo? Adyacente. Es el adyacente. Y si es el cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica me permite calcularlo? El coseno. El coseno. Entonces, coseno del ángulo es, en este caso, 8 newtons, que es cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa, ¿cierto? Que es la fuerza resultante. Sí. Entonces quiere decir que los 8 newtons es el coseno del ángulo multiplicado por la fuerza resultante, ¿cierto? Ah, ¿Sí lo ves? sí. Entonces, ¿qué le falta a esta fórmula, así como está escrito esto? ¿Qué le falta para que sea trabajo? Le falta multiplicarse por 4. Por el desplazamiento, exactamente, que son los 4 metros. ¿Ves? Entonces, para que sea trabajo, lo que yo hago es multiplicarle por 4. Multiplico, digamos, coseno del ángulo por la fuerza por el desplazamiento, que son los 4 metros. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Sí.
Es que creo que no te lo expliqué así al principio. O sea, como no hice el trabajo de trigonometría, que es lo que me gusta a mí, como no hice el trabajo de trigonometría, no te lo expliqué así la primera vez que te hice el análisis de las proyecciones ortogonales. Pero esa proyección ortogonal, digamos, de la fuerza, esa proyección ortogonal es lo que se multiplica por el desplazamiento. Es así, es así. Ya. Entonces, ahí tenemos el 32 joules. Esa es la respuesta correcta. ¿Se entendió este, Rocío? Súper bien. Perfecto, perfecto. Sí, porque la otra forma de resolverlo era aplicando la trigonometría, que fue eso que te apliqué aquí abajo, calculando la fuerza resultante por el teorema de Pitágoras. Después entonces descomponías la fuerza en X y en Y, pero como ya estaban descompuestas, era más fácil hacerlo así directo. ¿Ves? Para no hacer más malabares, digámoslo así. Chévere, Rocío, ya con esto se nos cumplió el tiempo, terminamos la clase de hoy. ¿Qué te pareció? Pasó muy rápido. Pasó rápido, esta clase fue más ligera, digamos. Discutimos bastante los conceptos y yo creo que los ejemplos que vimos hoy fueron bien ricos, o sea, fueron muy buenos para explicar el tema y estoy seguro que te va a ayudar a entender todos esos problemas. Para la próxima clase vamos a seguir, apenas hicimos 5 ejercicios de esta guía, vamos a ver con los demás y voy a ir sacando también algunos del libro para reforzar, ¿sí? Para reforzar esta guía. Ya, profesor, muchas gracias. Dale, Rocío, que tengas una feliz noche, cuídate y bueno, nada, sigue viendo ahí los videos de YouTube y cualquier sugerencia que tengas también te agradecería, pues yo estoy abierto a todas las críticas y me gusta cuando son críticas constructivas. Gracias, profesor. Y si no, si te gusta todo, entonces dale like, suscríbete y me pides ahí el tema que tú quieras ver, ahí yo te lo explico. Ya. Dale, Rocío, que estés muy bien. Un abrazo, nos vemos el martes. Nos vemos, profesor. Cuídese. Chao, igualmente.